Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en todo el revuelo mediático que ha levantado una reciente entrevista exclusiva. Vamos a examinar a fondo la conversación que Irene Rosales tuvo con la revista Semana. Y sobre todo, la reacción que ha provocado, especialmente la de Kiko Rivera. Nos basamos en lo que se ha publicado, claro, y en cómo se está interpretando todo. La idea es, pues, desmenuzar un poco lo que dijo Irene, ver las distintas caras de Kiko según se cuenta, y, bueno, entender qué hay detrás de todo esto. Vale, vamos a ello. Es que es curioso, ¿no? Cómo estas cosas, las declaraciones de gente conocida, siempre generan tantísimo interés. Siempre está esa tensión, esa cosa de qué imagen proyectan y qué estará pasando de verdad por debajo. Sobre todo en momentos así de ruptura. Totalmente. Uno siempre se pregunta cuánto es real y cuánto es, bueno, parte del show, ¿no? Claro. Pues arranquemos con la exclusiva en sí. La publica Semana. Y el titular en portada, bueno, es rotundo. Nunca he sido infiel a Kiko Rivera. Directo. Muy directo. Por lo que cuentan, Irene aprovecha para defenderse de unos rumores que la relacionaban con un empresario, un tal Guillermo. Lo niega todo. Se la veía venir quizás esa defensa. Sí, pero lo más fuerte, lo que de verdad ha llamado la atención y que recogen todas las crónicas, es una frase muy específica. Irene dice, y cito según lo publicado, «Mi matrimonio se ha roto porque he sido más madre que esposa». Uf, tela. Menuda frase. ¿Verdad? Ahí es nada. Y la lectura que se hace de esto, en las fuentes, es bastante clara. Sí, es casi unívoca. Se interpreta como que Kiko Rivera, bueno, pues que necesitaba una atención, unos cuidados más propios de un niño, ¿no? Que de una pareja. Y que ella, pues, se saturó, que sentía que llevaba toda la carga de la relación. Ujú. Además, en la entrevista la describen como sintiéndose feliz, muy bien. Dice que Kiko ya es pasado, o sea, como que ha pasado página totalmente. Lo fascinante de esa frase, más madre que esposa, no es solo lo que dice literalmente, es la carga simbólica que tiene. ¿Y lo estratégica que es? ¿Estratégica en qué sentido? Pues piensa, es una declaración de intenciones brutal. No solo está hablando de los roles dentro de su pareja, no. Quizás dependencia, poder desigual, desde su punto de vista, claro. Ya. Sino que, y esto es lo importante, cambia el foco de la conversación por completo. ¿Cómo? En vez de quedarse en si hubo o no infidelidad, que es un tema, bueno, siempre muy juzgado y complicado. Sí, muy pantanoso, exacto. Lo lleva al terreno del sacrificio, del agotamiento por cuidar al otro, y esa es una narrativa con la que mucha gente, sobre todo muchas mujeres, pueden empatizar fácilmente. Claro. La mujer que se desvive y acaba quemada. Es casi un arquetipo, ¿sabes? Entonces, sea consciente o no, es una jugada muy hábil. Controla la percepción de la ruptura. Establece su porqué de una forma muy potente. Entendido. Busca un marco que le sea más favorable, que genere más comprensión, quizás. Podría ser, sí. Y mientras Irene lanza este mensaje tan directo, ¿qué pasa con Kiko Rivera? Porque aquí es donde la cosa se pone interesante. Las fuentes describen dos reacciones casi opuestas. El contraste clásico. Por un lado, la que él parece querer mostrar, la pública. La fachada, digamos. Exacto. Se habla de una story en Instagram. La publicó, parece ser, poco después de saltar la exclusiva. Una foto simple, de una terraza o algo así, ¿no? Y una palabra, relax. Relax, sí. Curioso. Pero las crónicas que hemos visto lo recogen con bastante escepticismo. La sensación que dan es de no creérselo mucho. Algo como relax, ¿en serio? Como un intento un poco forzado de decir, a mí esto no me afecta. Sí, suena a intentar mantener la compostura. Pero claro, luego está la otra versión, la que no controla él, la que pillan los paparaxis. Ah, la imagen robada. Esa. Y las descripciones son muy gráficas, ¿eh? Kiko cabizbajo y con una seriedad que habla por sí sola. Y recalca mucho que, cuando los reporteros le preguntan en la calle, se queda mudo. Silencio total. Silencio total. Uf, esa imagen sí que choca con el Instagram. Te hace pensar, ¿no? ¿Qué procesión iría por dentro? Totalmente. Y ahí está el meollo de la gestión de la imagen pública en momentos de crisis. Tienes la versión que tú emites, la controlada, el relax. La versión 1.0. Eso. Y luego tienes la versión captada al natural, sin filtros, que parece contar otra historia muy distinta. ¿Y cuál crees que pesa más para la gente? ¿La que uno elige mostrar o la que le pillan?
Uf, es complejo. Muchas veces, la imagen captada por los paparazzi se percibe como más auténtica, justo por eso, porque no está mediada. Claro. Ese silencio, esa seriedad, ir cabizbajo, la gente lo interpreta rápido como señal de que la exclusiva le ha afectado. Las fuentes usan palabras como tocado, hundido. Se asume que esa es la reacción real. Entiendo. Esto abre una pregunta interesante sobre qué consideramos auténtico hoy en día, ¿no? Con las redes, la exposición constante. ¿Qué es más real? ¿La emoción que se te escapa o la que eliges comunicar aunque sea para protegerte? Es verdad. Y claro, subraya la presión brutal que tienen, el escrutinio mediático. Cada gesto, cada palabra, cada silencio. Se analiza con lupa. Imagínate pasar por una ruptura así, que ya es dura de por sí, y saber que hay cámaras esperando tu peor cara. Tiene que ser asfixiante. Sí, una presión tremenda, desde luego. Y ojo, que la trama no acaba ahí. El material que hemos revisado también menciona ciertos rumores. Ah, los rumores. Sí, surgieron después de la publicación. Se especula sobre una posible conversación. No se sabe si por teléfono, mensajes, entre Kiko e Irene después de todo el jaleo. Ujú. Hay que decir que esto se presenta como no confirmado, ¿eh? Filtraciones, especulaciones del entorno. El clásico según fuentes cercanas, que siempre hay que tomar con pinzas. Exacto. Pues bueno, según estos rumores, Kiko le habría dicho a Irene un par de cosas. Una versión dice que le comentó que entendía por qué había hecho la exclusiva. Vaya. Y otra versión, que suena incluso más fuerte, sugiere que le dijo algo así como que se merecía el dinero de la entrevista, por todo lo que había tenido que aguantar durante el matrimonio. Ostras, si eso fuera cierto, sería bastante revelador, ¿no? Desde luego. La interpretación que se hace de estos rumores en las fuentes es que, si fueran verdad, implicaría una especie de reconocimiento por parte de Kiko. Una validación, casi. Eso. Como si él, en privado, estuviera de acuerdo con la perspectiva de Irene, con esa idea del desgaste, de la dinámica de la relación. Vendría a confirmar, indirectamente, ese argumento de más madre que esposa. Si conectamos esto con todo lo demás, y siempre con cautela, porque son rumores, Siempre. las implicaciones son interesantes, porque un supuesto reconocimiento privado por parte de Kiko de la versión de Irene chocaría mucho con la imagen de enfrentamiento total que a veces se espera en estas separaciones tan públicas. Claro, rompería esa idea de dos bandos irreconciliables. Exacto. Sugeriría que la dinámica privada es más compleja, con más matices de lo que vemos, quizás un entendimiento por debajo, a pesar de la ruptura pública. Podría ser. Pero, claro, también hay que preguntarse por qué se filtra algo así, si fuera cierto. ¿A quién beneficia? Podría ser una estrategia quizá para modular la imagen de Kiko, mostrar un lado más comprensivo después del golpe de la exclusiva. O simplemente ruido, ¿no? O simplemente ruido, información interesada, Alá sabe. En estas historias la batalla por controlar la narrativa, por cómo queda cada uno ante el público, es feroz. Cada detalle que se filtra puede ser una pieza en ese juego. Es un juego de percepciones constante, sí. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas que nos dan, ¿qué imagen general nos queda? A ver. Por un lado, Irene Rosales. Parece que toma las riendas de su historia, ¿no? Da su versión en una plataforma potente, se muestra recuperada, dice que está bien, y además obtiene un beneficio económico. Una narrativa de empoderamiento y cierre, podríamos decir. Sí, proyecta control sobre su propio relato, claramente. Y por el otro lado, Kiko Rivera, que intenta proyectar calma con ese relax en redes. Que poco se creen, parece. Exacto. Pero las imágenes en la calle muestran otra cara. Afectado, serio, callado. Y a eso le sumamos los rumores, esa supuesta conversación donde él podría estar validando a Irene en privado. Es un cuadro, con bastantes contrastes, la verdad. Exactamente. Lo que nos dibujan estas fuentes es el retrato de una ruptura pública muy de nuestro tiempo. Vemos el poder de una exclusiva para fijar una narrativa. Irene la usa para poner su verdad sobre la mesa. Kiko reacciona en varios niveles. Uno muy controlado, el público de Instagram, y otro aparentemente más espontáneo y vulnerable, el de los paparazzi, que genera interpretaciones opuestas. Y los rumores añaden esa capa de posible dinámica privada que no encaja del todo con la imagen pública más simple. Sí. Es fundamental recordar, como siempre hacemos, que estamos analizando las dinámicas reportadas, las interpretaciones que se hacen en el material que tenemos.
No tenemos una ventana a sus sentimientos reales o a sus conversaciones. Claro, eso es imposible saberlo. Lo que sí podemos ver es cómo se construye esta historia para el público, el papel de cada uno, incluidos los medios, las fuentes cercanas, y por qué estas historias personales siguen fascinando tanto. La gestión de la imagen, el control del relato, la reacción del público, esas son las claves de estos fenómenos. Da mucho que pensar sobre cómo funcionan estos mecanismos, ¿sí? Y ya para ir cerrando, ¿qué te parece si lanzamos una idea al aire? Algo para darle vueltas. Venga, Viendo cómo se desgranan y se consumen detalles tan íntimos de una relación, los reproches, las justificaciones, las reacciones de cada uno, ¿qué nos dice esto sobre nosotros? Sobre cómo consumimos la vida privada de los demás, casi como si fuera un espectáculo, una telenovela por entregas. es una buena pregunta, ¿sí? Hemos normalizado tanto esta exposición que ya no hay barreras entre lo público y lo privado para ciertas figuras. ¿O es solo el cotilleo de siempre, pero amplificado a lo bestia por los medios y las redes? Y quizás otra derivada. ¿Cuál es el coste real a largo plazo para ellos, para las personas involucradas? Uf, Porque la tormenta mediática pasa, los titulares se olvidan, pero quedan las palabras dichas, las imágenes, las heridas que se han aireado en público. ¿Cómo afecta eso a la hora de sanar, de seguir adelante, de construir otras relaciones, incluso con el propio público, después de haber ventilado tanto? Ahí lo dejamos para pensar.